¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Historias que contar. Por pedido de muchos de ustedes, hoy hablaremos de este interesantísimo juego del ajedrez y de sus increíbles jugadores. Él era Carlos Jesús Torre Repeto. En el 1904 nació en México, específicamente en el estado de Yucatán, hijo de María Concepción Virginia Repeto y de Egidio Torres Solís. Por su lado, Carlos era un niño muy inteligente. A los 6 años ya jugaba al ajedrez y a los 11 ya participaba en torneos y gracias a eso empezó a hacerse reconocido entre los grandes maestros. Cuando Carlos creció, comenzó a jugar al ajedrez de manera profesional. Está de más decir que Carlos no solo era un alto jugador en el ajedrez, sino que también era contador, amante de las letras y la filosofía, pensador crítico y aparte le gustaba traducir libros, pero también sufría de un estrés intelectual que poco a poco afectaba su sistema nervioso. A los 19 años viaja a Moscú para participar en un torneo de ajedrez, donde conoció a Raúl Capablanca, quien fuera el campeón del mundo en ese entonces. En este torneo tuvo un enfrentamiento contra Emanuel Lasker, quien fuera su modelo a seguir, enfrentamiento que terminó ganando, con su famoso movimiento El Molino. El resto del torneo, en vez de jugar a ganar, Carlos jugaba a divertirse y descubrir el arte del ajedrez. Sin más esfuerzo, termina por quedar en quinto lugar y se queda a vivir unos meses en Moscú, paseando por aquellos lugares rusos. Meses después, y por la insistencia de algún conocido, se regresa a México y aquí es tratado con todo el cariño que solo los mexicanos sabemos dar, con pozolito, un menudito, unas quesadillas, todo muy bonito. Los que no se vieron lentos ni perezosos fueron los militares, que en ese entonces eran los que más jugaban al ajedrez, y lo traían de lado a lado, paseando por aquí, paseando por allá, porque querían que él les enseñara algo o simplemente querían copiar su modo de juego. Carlos participa en un torneo de forma nacional y según lo que dicen, lo gana sin mucho esfuerzo. Aquí es donde Carlos pasa de ser un jugador más a volverse todo un mito mexicano. Todos querían una partida con Carlos, aunque si bien, como hemos aprendido en este canal, la vida tiene muchas vueltas. En 1926, Carlos viaja a Chicago para participar en un torneo, donde todos esperaban que él fuera el ganador. Pero, ¿qué pasaba con Carlos? Durante el torneo se le notaba muy estresado, cansado y hasta mal alimentado. Según se cuenta, Carlos era espiado por el gobierno de los Estados Unidos, que consideraban su visita a Rusia y sus reuniones con militares mexicanos como algo extraño, pues no es muy común que un jovencito de 20 años ande en esas cosas. Mírate tú, con 20 años y no puedes salir a la calle sin que se te olvide el cubrebocas. Carlitos a los 20 años ya le enseñaba a los militares a jugar y se paseaba en Rusia como un famoso, aparte que era espiado por Estados Unidos. Y aquí es donde te pregunto, ¿ese es tu ídolo? Porque el mío, sí es mi ídolo. Sin más que contar, Carlos quedó en segundo lugar del Gran Torneo de Chicago, una derrota que lo dejó conmocionado a él y al público en general, porque el que le había ganado no era un jugador tan fuerte. En comparación, es como si tuvieras un Vidov de nivel 1 contra un Arceus de nivel 100. Luego de esta derrota, todo es un bajón. ¿Te acuerdas del estrés intelectual que te conté al principio? Pues le volvió, y con más fuerza, tanto que le obligó a retirarse por completo del ajedrez, y muchos dicen, oh, pero Carlos sufría de sífilis, Carlos sufría de anemia, Carlos no dormía. Todas son mentiras y teorías inventadas por el tiempo. Lo que sí es verdad es que su retiro del ajedrez a su temprana edad y con muchos éxitos por delante es causa de misterio hasta hoy en día. En 1977, la FIDE, la Federación Internacional del Ajedrez, lo declara como gran maestro del ajedrez. Un año después, 1978, el maestro Carlos pasa mejor vida, dejando así un legado eterno para el ajedrez mexicano como para el ajedrez mundial. En la actualidad, cada año, desde 1987, se celebra el Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre, en honor al gran maestro Carlos Torre.